vergüenza que me aplaudan a mí cuando en realidad tendrían que estar aplaudiendo al Señor de este lugar. Yo no soy más que una herramienta, pero muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Bueno, todos los niños, desde los 3 años hasta los 6. Hoy tenemos, claro, la escuelita bíblica. Todos los chicos de la escuelita bíblica, cada maestrito con su librito. Muy bien. Mientras se van preparando, quiero darles la bienvenida a todos una vez más. Saludar a mis hermanos de San Antonio, Catamarca. Nosotros tenemos un vínculo especial porque estamos trabajando con ellos en San Antonio y también en Recreo. Y ellos nos dan una gran alegría en el corazón cada vez que vamos. Ellos están sirviendo fuerte en la iglesia y hoy están acompañándonos aquí. Bienvenida Miriam y bienvenidos a todos aquellos que vinieron por primera vez y a las visitas también. Muy bien, era esto para darle un tiempito a los chicos y a los maestros. Muchas veces nos preguntamos, o al menos yo me he preguntado, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Nunca se preguntó? ¿Por qué nos comportamos de la manera en que nos comportamos? ¿No le pasó alguna vez lo que el apóstol Pablo dice? No me entiendo a mí mismo, todas aquellas cosas que yo no quiero hacer, esas hago. ¿No le sucede a veces que esas cosas que ya se comprometió con uno mismo y con Dios no volver a hacer, las vuelve a hacer? Me gustaría comenzar leyendo el Salmo 51, verso 5, y podemos empezar a considerar algunas cosas. Dice así el Salmo: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde el pecado de Adán y Eva, todas las consecuencias de esa desobediencia cayeron sobre nosotros. Aunque al recibir a Jesucristo en el corazón, es algo que ya sabemos, que hemos recibido el regalo de la salvación y el perdón de pecados, la Biblia dice que el pecado aún vive en nuestra naturaleza. Nosotros ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, dice la Biblia, una vez que recibimos y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, somos lavados por su sangre preciosa. Pero de todas maneras, ese pecado original que se originó allá, valga la redundancia, con Adán y Eva, en ese pecado, nosotros lo tenemos en nuestra naturaleza desde que nacimos, como dice el Salmo. Y para poder librarnos de ese pecado en el día a día, debemos identificarlo, reconocerlo y cada día traerlo a los pies de Cristo. Es preciso trabajar con Dios y permitir que Él busque en nuestro interior, en el interior de nuestro corazón, para poder identificar el origen de ese pecado o qué nos lleva a cometerlo. Porque a veces reincidimos y pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón sinceramente, pero volvemos a caer. Entonces es necesario, para no volver a hacerlo, identificar cuál es el origen, cuál es la causa que nos lleva a ese pecado. Y aunque nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, las vivencias de nuestro pasado, las experiencias de nuestra vida, siguen estando en nuestro corazón. O sea, siguen escondidas en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en lo profundo. Por eso, aunque la Biblia dice que Jesucristo nos hizo nuevas criaturas, somos nuevas criaturas espirituales. O sea que nuestra parte espiritual es transformada en una criatura nueva, sellado con el Espíritu Santo. A partir de ese momento somos hechos hijos de Dios.
pero nuestro yo físico sigue existiendo, sigue estando. Por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que ser transformados día a día también en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Y ese transformarnos, ese renovarnos, no es del día a la mañana, como cuando somos hechos nuevas criaturas espirituales. Nuestra transformación es un proceso largo, costoso y muchas veces doloroso. Y no termina un día, decir, bueno, hoy terminó el proceso, me gradué de nueva criatura física, porque dice la palabra que vamos creciendo día a día hasta alcanzar la estatura de Cristo. Y eso va a ser cuando Él venga. Es interesante analizar y pensar en nuestra vida interior, pero también qué es lo que nos sucede físicamente. ¿Qué es lo que le pasa a nuestra mente, a nuestro cuerpo? Nosotros tenemos que tomar desafíos y decisiones importantes todos los días de nuestra vida. Jesús, cuando habla de nuestra vida, dice que tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. No es que tomamos nuestra cruz una vez y ya está. Pero también es bueno reconocer que la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios para nuestra vida, para llevar esa cruz, se renuevan todos los días. Es hermoso ver cómo Dios está pendiente de qué es lo que a nosotros nos suceda. Ahora, nosotros tenemos algunas conductas o algunos patrones de conductas en nuestra vida que aprendimos en casa, desde temprana edad, donde nos criamos, donde comenzamos a vivir. Yo no creo que nosotros heredamos el pecado de nuestros padres o de nuestros ancestros. En realidad, el pecado nosotros muchas veces de nuestra casa lo copiamos. Copiamos actitudes, copiamos patrones de conducta que lo vamos trayendo hasta nuestro presente. Espejamos en nuestra vida actual situaciones que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Tal vez nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, es un espejo de lo que nosotros vivíamos. Y aunque esto nos impacta de manera directa a cada uno más o menos, hay algo que tiene un gran efecto en nuestra vida y que moldea y maneja nuestra manera de comportarnos y que son las fortalezas que tenemos en nuestra mente, que era el título que hoy aparecía en el flyer, las fortalezas de nuestra mente. Y no son las fortalezas que nos apoyan, ¿no?, como una de las unidades del FODA de cada uno que tenemos, sino que esas fortalezas son pensamientos conscientes o inconscientes que lo hemos enterrado en nuestro subconsciente, en nuestro interior, que quizás es el fruto de malas experiencias, de malas vivencias, de faltantes, de traumas, de abusos físicos o abusos sexuales, abusos verbales, abandono, infidelidad, traición, separación de nuestros padres, y podía seguir enumerando una cantidad de cosas que traen como consecuencia muchas veces resentimientos, pecados, ataduras, temores, traumas, inseguridades, complejos, y podríamos seguir enumerando una cantidad de cosas que afectan nuestro comportamiento en el día a día. Y esos pensamientos que se levantan muchas veces en contra de nosotros mismos son las fortalezas. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos en nuestra mente, en el día a día, una batalla. No es una batalla física, es una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual nosotros la llevamos a cabo o en contra de nuestro enemigo, que es el diablo, pero también contra nosotros mismos, porque son barreras o son fortalezas que muchas veces levantamos nosotros mismos y nos afectan a nosotros. Otras veces las levanta el enemigo aprovechándose de nuestras experiencias anteriores para poder destruirnos,
para poder bajarnos, para poder impedir que nos comuniquemos con Dios, para poder impedir que nosotros nos relacionemos con los demás y muchas veces impedir que nos relacionemos aún con nuestra familia. Y cuando empezamos a buscar, a ver en la palabra de Dios que habla acerca de esa guerra campal que se celebra en nuestra cabeza, podemos encontrar en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 5, algo que dice interesante el apóstol Pablo acerca de esta guerra, donde Dios asegura a él que ya nos dio armas espirituales. Como nuestra guerra no es una guerra física, no es que de pronto se nos aparezca un demonio con una espada de fuego. Muchas veces se nos aparece nuestra esposa con una escoba, ¿verdad? No, jamás. Pero no, hablamos de una guerra espiritual y esa guerra está acá en nuestra cabeza. El diablo nos dice, no podés, no se puede, no sos nada. Mirá, vos fuiste abusada cuando eras chico, qué vergüenza, ¿cómo te vas a presentar? Pero el apóstol Pablo dice esto, pues aunque andamos en la carne, aunque caminamos todos los días físicamente, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Perdón. Podemos ver claramente aquí que el apóstol Pablo utiliza jerga o términos de guerra. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos armas para nuestra milicia, o sea, para nuestro ejército. Y esas armas no son carnales, no son armas físicas para ejercer violencia contra alguien, sino, dice, son armas poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos y toda altivez que se levanta de parte del diablo en contra de nosotros y en contra del conocimiento de Dios. O sea, en contra de conocer cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Entender cuál es ese amor profundo y grande que Dios tiene con nosotros. Entender en nuestra mente y en nuestro corazón la voluntad de Dios perfecta. Es que podamos anunciar su gloria. Y para poder hacerlo tenemos que estar libres, tenemos que estar limpios, tenemos que estar liberados de toda opresión y de toda fortaleza de nuestra mente. Podemos ver que Dios nos da esas armas espirituales para derribar esas fortalezas. Y lo interesante dice que esas armas son poderosas en Dios. O sea, esas armas tienen el poder de Dios. Esas armas ya vienen cargadas con todas las balas. En la actualidad serían con rayo láser para vencer esas fortalezas, para destruirlas, para derribar argumentos que el diablo levanta contra nosotros en el mundo espiritual. Seguramente en el mundo espiritual ejercerá el diablo algún poder maléfico para decir, mira, este cristiano tiene este pecado guardado en su corazón. Pero nosotros sabemos, porque la palabra de Dios dice que tenemos armas espirituales para taparle la boca al diablo. Esto dice el apóstol Pablo, que nuestra milicia no es carnal, es una milicia espiritual, defendida con armas espirituales puestas por Dios. Y lo interesante que para poder destruir estas fortalezas, estas armas ya están disponibles. No es un llame ya. Llame ya y ya tiene las armas espirituales disponibles para que usted las utilice. No, estas armas fueron establecidas desde el principio para todo aquel que quiera tomarlas. Ahora, ¿ustedes saben cuáles son esas armas?
¿Alguno tiene idea? Bien, ¿quién dijo la palabra? José. Otra más. La oración, bien. La fe, bien. El ayuno, bien. La sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz que limpia todo pecado. Amén. El nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús declaro que soy libre de esto. Y contra ese nombre no hay quien se resista, no hay espíritu que pueda... Todas estas armas, el poder, la presencia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón, el amor. Cuando yo tengo una fortaleza que se ha levantado contra alguna persona que ha dañado mi vida físicamente y verdaderamente lo ha hecho, me ha traicionado, me ha mentido, ha levantado falso testimonio. La reacción primera que nosotros tenemos en la carne, ¿cuál es? El odio, la venganza, ¿verdad? No lo veo más, yo lo perdono, pero que no se me cruce más en la vida porque no lo voy a perdonar jamás. ¿Cuál es la contrapartida espiritual? El perdón, el amor. Y esas armas, para utilizarlas, dependen de una decisión personal. Esas armas ya están. Yo puedo perdonar u odiar a una persona. Es una decisión personal. Si yo decido odiarla, si decido borrarla de mi corazón, de mi mente, y decir, ya te perdono, pero ni te me cruce, no quiero saber nada de tu vida. Jesús no dice eso. Nosotros tenemos que amar a nuestro enemigo. Tenemos que perdonar siempre. Y cuando nosotros ejercemos esa potestad de decidir lo que nosotros queremos para nuestra vida, estamos ejerciendo el poder de manipular armas espirituales. Y a la vez que somos librados del pecado, porque la palabra dice que perdonar es parte de las ordenanzas y de los mandamientos de Jesús. Qué interesante cuando podemos analizar cada una de estas cosas y cómo las puedo utilizar yo en mi vida. Que estas armas espirituales para vencer las fortalezas que yo tengo y que lo primero que tengo que hacer para poder vencerlas, ¿qué es? Saber cuáles son. Identificar las fortalezas que yo tengo en mi vida que impiden mi crecimiento espiritual, mi crecimiento físico en cuanto a mi desarrollo como ser humano, mi desarrollo como cristiano, mi desarrollo en el ministerio, como padre de familia, como amigo, como vecino. A veces esas estructuras levantadas son demasiado poderosas. Pero una vez que yo las identifico, puedo identificar y seleccionar qué arma utilizar para derribarlas. Y vuelvo a decir, esas armas ya no fueron entregadas, ya las tenemos. Así que a empezar a identificar. A veces odiamos a una persona y no sabemos por qué. A veces venimos a la iglesia y decimos, ese hermano no lo banco porque no sé, pero una vez que lo defina se lo digo. A veces sí sabemos que nos ha ofendido, nos ha hecho mal un hermano de la iglesia, un vecino, un pariente, un amigo, el papá, la mamá, la esposa, el esposo. Y empieza a generarse en nosotros muchas veces murallas que impiden que nos relacionemos de manera correcta y amorosa, aún con nuestros hijos, aún con nuestras esposas, y las esposas con sus esposos, aún con la mamá de la esposa, o la mamá del esposo, o la familia, para no identificar a una persona. Pero a veces pasa que el hijo está peleado con la familia de la esposa y viceversa. Y no sabemos por qué. A veces son esas fortalezas que se levantan porque el plan del diablo es destruir la familia. Porque cuando destruye esa relación, muchas veces se resiente la relación entre los esposos, se resiente la relación entre padres e hijos. Y esa es la función del diablo. Entonces yo tengo que identificar cada una de estas cosas que impiden mi desarrollo sano y santo delante de Dios. Y una vez que las identifiqué,
selecciono el arma, cargo y en el nombre de Jesús comienzo a batallar, darle batalla de una guerra espiritual que yo tengo la certeza de que ya la tenemos ganada, como me dijo un hermano al principio. Es una guerra que ya la tenemos ganada, pero tenemos que saberlo, porque si no seguimos peleando solos. Andamos con una espada como el Quijote. Él andaba con una lanza y un burro. A veces nosotros, un caballo era, ¿no? A veces nosotros andamos con el caballo, el burro al lado, o somos el burro, porque no alcanzamos a entender los planes de Dios para nuestra vida. Creemos, porque el diablo nos hace creer que nosotros no somos nada, que nosotros en el plan de Dios somos el último orejón del tarro, que somos la última cucharada de mermelada casera, la más rica de todas. Que somos el último pedacito de asado en un asado y estamos todos con el tenedor en la mano. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Yo hablo mucho de fortaleza, fortaleza y nos imaginamos cosas. En el flyer había puesto el dibujo de un castillo, me pareció oportuno, lindo, interesante, amenazante. Vamos a leer el significado de fortaleza, pero yo lo voy a leer el significado desde el término combativo, digamos, desde una guerra. Dice, una fortaleza es un lugar desde donde algo o alguien opera. Por otra parte, una fortaleza describe un espacio o un lugar fortificado que está acondicionado para soportar ataques, invasiones o enviarlas desde ahí. Pero ojo, a veces nosotros creemos que las fortalezas están puestas en un lugar alto y nosotros vemos de lejos y vemos la fortaleza. Ah, ya está la fortaleza. Pero hay fortalezas instaladas por la inteligencia militar. A veces los ejércitos diseñan planes de ataque que antes de lanzar el ataque destructivo y demás, hacen un tiempo más o menos largo de inteligencia militar. Les voy a dar un ejemplo. Un ejército de un país que está guerreando contra otro ejército, envía espías, envía soldados de élite que se instalen dentro del campo enemigo, disfrazados, mimetizados como gente del lugar. Y desde ahí buscan datos precisos de ubicaciones de los lugares estratégicos del enemigo. ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde vive el jefe, el líder? ¿Dónde están los soldados de élite? ¿Dónde está el combustible? Y van mandando los datos a su comando central. Una vez que el comando central tiene todos esos datos, puede mandar un ataque certero a los puntos neurálgicos del ejército enemigo. Es interesante eso. Y usted sabe que el enemigo, el diablo, muchas veces envía espías, soldados SEALs, soldados de élite a nuestra mente. No es que se nos meten por las orejas soldaditos así, y en la cabeza empiezan a pelear. Pero envía personas especializadas que el diablo utiliza para empezar a meter situaciones para que el diablo pueda identificar nuestros puntos débiles. Por ejemplo, ¿cuántos años hace que estás en la iglesia? 10 años. ¿No sos líder de nada? No. ¿Y el pastor nunca te dijo que vos tenés capacidades de líder? No. Mirá que vos tenés dones de liderazgo, ¿no? Vos tendrías que ser unos líderes de la iglesia. No, la verdad que no, nunca me pensé. No, tenés que pensarlo. Y ya vamos a casa, la verdad que yo tendría que ser líder. Yo no sé qué hace Mario Soria dirigiendo a los Ujieres. Yo tendría que ser. Y el pastor nunca me lo dijo, ¿no? El pastor no me quiere. Seguramente el pastor quiere que me vaya de la iglesia. Este pastor es... ¿No? El diablo es muy sutil. ¿No? A veces las personas cuando quieren hacer enemistar al matrimonio, viene a veces un hermanito así especializado y dice, hola hermana, qué linda que estás hoy, ¿no? Y tu esposo te lo dice a diario,
No, la verdad que mi esposo muy seguido no me dice, pero estás muy, ¡ay, qué bien que te queda esa ropa! ¿No te dice tu esposo que estás hermosa, que estás bella? No, no me lo dice. Llega a la casa, ¿por qué no me decís vos que estoy linda, Y le empieza a dar vuelta en la cabeza. Seguramente tiene otra, ¿verdad? Ni siquiera es verdad. El esposo no tuvo nada que ver, somos siempre inocentes. Pero el enemigo, amén, gracias por el amén. Pero el enemigo sabe dónde somos débiles. Él no te va a destruir, no va a atacar tu punto fuerte, va a atacar tu punto de debilidad. Sabe cómo atraparte porque Él envía sus espías dentro tuyo. Porque esa es su tarea. Las fortalezas son argumentos levantados en contra de Dios. Que muchas veces nosotros le abrimos las puertas, conscientes o inconscientemente. A veces sucedieron, como yo decía al principio, cosas en nuestra vida que nos marcaron y nos bloquearon. Muchas veces sucede, pero muchísimas. El tema de abuso en la niñez, que ni se conoce en la familia. A veces son abusos verbales. Sos una basura, sos una porquería, nunca vas a llegar a nada. Mirá, si fueras como tu hermano. Ay, no sé por qué te tuve. Y esas cosas están escondidas en nuestro subconsciente. Y de pronto, el diablo va levantando con eso una estructura, una fortaleza en tu vida que te impide desarrollarte. ¿Para qué voy a estudiar si soy una porquería, soy una basura, nunca voy a llegar a nada? ¿Para qué me voy a poner de novio o de novia si yo, mirá, nunca voy a llegar a tener una familia? Mirá cómo soy. Y esas mentiras que nosotros las abrimos las puertas inconscientemente, el enemigo puede utilizar para armar fortalezas para destruirnos. Tal vez porque alguien ha tenido un ataque sexual desde pequeño o un abuso físico y ya el enemigo te mete en la cabeza, sos sucio, sos una persona sucia, vos no mereces estar con el hombre o con la mujer de tu vida. Dios no te va a perdonar eso que tenés. Y a veces inclusive hasta llega en el matrimonio, pero es imposible tener una comunicación o una relación sana y completa con el esposo, con la esposa, porque ha habido algo en el interior, allá en la infancia, que no fue sanado. Y muchas veces las armas están, pero no sabemos cómo utilizarlas. Entonces es necesario buscar ayuda. Es necesario buscar ayuda. Si nosotros sabemos que allá en lo lejos algo pasó en mi vida, alguien me golpeó, alguien se burló de mí, alguien me dijo que era una basura, alguien se abusó de mí, pero yo no sé cómo batallar contra esa fortaleza que tengo, eso que me impide desarrollarme, eso que me impide amar, eso que tiene en mí una estructura, una cara de una persona dura que no ama a nadie, que no quiere a nadie, pero en mi interior está clamando poder liberarse y poder amar y poder dar lo que tengo. Entonces es necesario buscar un buen consejero. No solamente que diga, bueno, vamos a orar por vos, yo te pongo las manos. No, hermano, eso lo puedo hacer yo. Un consejero que te ayude a identificar el origen de esa fortaleza, ponerlas en las manos de Dios y empezar a trabajar para ser limpio. A veces es necesario buscar ayuda de profesionales que han estudiado, se han preparado durante su vida para poder ayudar a las personas. Por ejemplo, un buen psicólogo, una buena psicóloga, y después el papelito lo ponemos después ahí. Una buena psicóloga, un psicólogo, y cuando es cristiano, mejor. Porque nos va a ayudar y nos va a guiar en base a la palabra de Dios a tomar buenas decisiones. Cuando nosotros vemos nuestro entorno y nuestra vida, la cantidad de jóvenes, mujeres y varones que han confundido sus mentes, el diablo les ha dicho cualquier cosa que no pueden identificar qué son. Si son él, si son ellas, si ele, ule, ile, jala.
No sabemos lo que son, porque no tienen en claro lo que ellos son de origen y que la palabra de Dios dice que Dios me conoció desde que yo era un embrión y ya sabía quién era. Yo ya tenía nombre, tenía lugar en el reino de los cielos. Pero muchas veces el enemigo, el diablo te dice, vos para Dios no sos nada. Y nosotros vamos creyendo esas mentiras, levantamos fortalezas, cada uno. Hermanos, le digo esto por las dudas. Esta guerra espiritual y estas fortalezas que tenemos día a día, las tenemos todas. Todos. Esta guerra espiritual que tenemos en nuestra cabeza cada vez que vamos a tomar una decisión de vida, esa batalla campal, la tenemos todos los días. Y cuando hablamos así de guerras espirituales, enseguida miramos al otro. De este hablan. No, hermano, yo tengo guerras espirituales, yo tengo fortalezas que no puedo vencer, que me cuesta, que oro, que busco las armas. Yo sé que yo tengo victoria en Dios, pero es un proceso que tengo que vivirlo en la búsqueda con mi relación con Dios hasta alcanzar la victoria que yo tengo prometida. Buscando en la palabra de Dios, encontré ese pasaje que yo muchas veces utilizo, pero es tan oportuno en este momento. Cuando Jeremías comienza su ministerio, profeta, muy jovencito, muy pequeño, en Jeremías capítulo 1, versos 8 al 10, él cuenta un encuentro que tiene con Dios. ¡Pum! Y el Espíritu Santo envía los contramisiles que lo hacen explotar en el aire, porque ese es el poder de la sangre de Jesucristo cubriendo mi vida. Por eso es necesario cubrir nuestras vidas, nuestro pensamiento día a día. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que tenemos que transformar, tenemos que renovar nuestro pensamiento. Ya no pensar de la manera en que pensábamos antes, de los demás y de nosotros mismos. Tenemos que renovar nuestra mente. Dice, lo voy a leer porque es importante, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada y lo que es perfecto. En nosotros está el utilizar las armas y las herramientas para poder vencer y derribar esas estructuras. En este día yo quería traer esta palabra que me costó mucho remarla contra mí mismo, porque me hacía acordar de todas las cuestiones que yo tengo de mi infancia, de aquellas que ya pude vencer en el nombre de Jesús, de aquellas que ya pude derribar, muchas, vicios, costumbres, actitudes, ya fui venciendo para gloria de Dios, pero aún me quedan. Y como yo les dije al principio, esto es un proceso de vida que va a terminar el día que estemos en la presencia de Dios. Pero me gusta lo que dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, tan hermoso. Yo lo tengo en una versión de lenguaje sencillo. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado por medio de Cristo Jesús. O sea que todas estas fortalezas que nosotros tenemos todavía y que no hemos podido vencer, ninguna de ellas, ninguna podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
porque esa victoria que tenemos ya fue dada. Porque las armas espirituales ya las tenemos. Hermano, usted quiere usarlas, ya puede comenzar a usarlas. Ahora puede empezar a utilizar en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesucristo. Empiece a orar en su casa. Como decía Susana, si usted empiece a ayunar, porque hay fortalezas que son derribadas con el ayuno, en la oración. Pida oración en la iglesia. Tengo una fortaleza que no puedo destruir solo. Necesito ayuda. Pida consejo, busque consejería. No se quede con lo que el diablo le dijo, que así va a morir. Porque nosotros tenemos la certeza de que la victoria ya no fue dada. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta palabra. Esta palabra es una palabra muy fuerte, Señor, para nosotros. Porque muchas veces nos quedamos estancados como en una pared. No nos permite avanzar. No nos permite madurar como cristianos. No nos permite crecer como padres de familia o madres de familia, como hijos. No nos permite estudiar. No nos permite estudiar tu palabra, ni siquiera orar, ni siquiera estar en tu presencia. Amado Señor, en esta noche traemos delante de tu altar toda atadura espiritual que levantó fortalezas en nuestra vida, toda mentira del diablo que haya sido puesta en nuestra niñez, en nuestra infancia, por cuestiones que nos sucedieron físicamente, todo maltrato, todo abuso, todo abandono, infidelidad de nuestros padres, todo lo que vivimos, Señor, y hoy levantó en toda nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, estructuras y fortalezas que nos impiden poder tener y alcanzar esa vida rica y abundante que Jesucristo vino a traerla. Hoy las traemos delante de tu altar. Ayúdanos a identificarlas, Señor, porque estoy triste, porque estoy angustiado, porque estoy deprimido, porque estoy como estoy. Señor, yo quiero saberlo para poder utilizar el arma que ya me diste para poder vencerla. Amado Señor, esta noche lo traigo delante de tu altar, en este lugar precioso en tu presencia. Yo quiero sentir el fuego de tu Espíritu Santo, que me capacite, que me dé sabiduría para identificar y llamar por su nombre y decirle: diablo mentiroso, ya basta de andar en mi vida levantando fortalezas, porque yo creo que Jesucristo vino para salvarme, para perdonarme, pero también para liberarme y darme una vida rica y abundante en Cristo Jesús. Amén y amén. El diablo dice: estás vencido, estás en mis manos. Yo digo que la victoria es dada por Jesús. Y voy quitando las mentiras.